Buenos Aires. Gonzalo, Buenos Aires. tenemos como siempre, es un placer recibirlo a él, a Gonzalo Báñez. ¿Cómo andás, Gonzalo? Bueno, qué sacudón el domingo, ¿eh? Qué sacudón. Me imagino que hoy un poco más calmados y pensando en el 19, ya en el 19 de noviembre. Qué sorpresita, qué sorpresa que tuvimos el domingo a la noche, ya desde la tarde. Bueno, Sí. ustedes lo siguieron bien de cerca con el equipo aquí en Buenos Aires y demás. Ya desde la tarde empezaban a circular algunas cifras, algunos números que lo daban a Sergio Massa por encima de Javier Milei, inclusive, hasta que se confirmó a eso de las 9 de la noche con los números oficiales. Una sorpresa que tuvo un impacto ayer moderado en el dólar. Se preveía y se veía mucho con atención qué podía pasar con el dólar. Tuvo un impacto moderado, prácticamente no se movió. Sí tuvo un fuerte impacto en los bonos soberanos argentinos que cayeron muy fuertemente. Eso habla de que el mercado no esperaba un triunfo de Massa y tampoco confiaba tanto en un triunfo de Massa y tal vez no confíe tanto en el actual ministro de Economía. Pero bueno, la realidad es que ya tenemos balotaje, ya tenemos a los candidatos. Le diría que ya la campaña empezó desde ayer inclusive. Ah, sí. Son pocas las semanas hasta el 19 de noviembre, 3 semanas nada más, nos separan de la segunda vuelta electoral y ya cada candidato empezó a jugar su juego, empezó a jugar su negociación básicamente para hacerse con los votos de los contendientes que quedaron afuera, sobre todo los de Patricia Bullrich y también, ¿por qué no?, lo de Juan Schiaretti, que hizo una gran elección con casi un 7% de los votos. Ese 7%, algunos analistas hablan de que iría para Massa. La lógica indicaría que sí. Claro. Juan Schiaretti es un peronista, histórico peronista. Sí. La provincia de Córdoba tiene una cercanía bastante fuerte con Sergio Massa, sobre todo por el ex gobernador Juan Manuel de la Sota, que era amigo íntimo de Sergio Massa, que sería el padrino de Juan Schiaretti. Entonces se supone que esos votos irían para Sergio Massa. No el 100%, esto no es matemática tampoco, no es claro. que un candidato respalda al otro y ya de por sí los votos van, pero indicaría que sí. Ahora bien, Patricia Bullrich, si bien fue la gran perdedora de la jornada, definitivamente, no hay que olvidar que tuvo 23% de los votos, que es un montón, y ese 23% es el que puede definir la elección. Ya ayer... Pero Lilita se abrió, ¿no? Veía en la provincia de Buenos Aires algunos locales del radicalismo que decían algo así, los radicales con Massa presidente. Se empieza a ver una fisura dentro de Juntos por el Cambio entre quienes se acomodan más cerca del ministro de Economía y aquellos que por ahí se van más del lado de Javier Milei. Una fisura que se preveía en caso de que perdieran la elección y una fisura que va a empezar a quedar más en evidencia en las próximas horas también. Ahora, le sirve a Massa claramente desmarcarse del kirchnerismo, ¿no? Definitivamente, y quedó a la vista ya desde el mismo domingo, inclusive, cuando subió solo al escenario. Claro, no nunca hizo mención de Néstor Kirchner, nunca hizo mención de Cristina ni de la Cámpora. Tuvo un perfil muy moderado, inclusive se lo veía con un tono muy calmo, lejos de la euforia que se podía creer que podía llegar a tener, de la euforia que tenía la militancia que estaba allí. La verdad que la remontada que tuvo Massa fue épica, dicen muchos. 15 Funcionó el aparato. Es un montón. 15 puntos es un montón, exactamente. Entonces, voy a hacer algo que no está bien. A ver. Pero se me está quedando sin batería la computadora. Denme un segundo. Bueno, estábamos dialogando ayer, justo veía canales de que había sorprendido hasta tanta diferencia en la cantidad de votos que recibió Massa. Mismo desde el núcleo de Massa no esperaban tanta votación. Lo que pasa es que fue el miedo. Yo creo que sí. No, ahí fue el miedo. Obviamente fue el o sea, miedo más que allá actuó. del discurso que planteó, que fue bien recibido, también sorprendió a los militantes, ¿no? Sí. Gonzalo, volvemos Tiene contigo. mucha diferencia. ¿Superaste el inconveniente técnico? Sí. Hay veces vieron que hay que maniobrar sobre Sí, la marcha. está bien. La Bueno, televisión. estamos, Gonzalo, en el inicio del fin del kirchnerismo, entonces. Muchos prevén que sí, pero acá en la política argentina la realidad es que nunca hay que dar por terminado a nadie, ni al kirchnerismo, ni al macrismo, ni a ninguna figura en sí. Recordemos, para no ir tan lejos, ¿no? Daniel Scioli, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidato a presidente del 2015, estuvo muy cerca de ser el candidato por el oficialismo en esta oportunidad. La política y la economía argentina siempre termina dando una vuelta circular, que en parte es lo que se agarra Javier Milei para decir terminemos con eso.
Javier Milei fue otra sorpresa. La verdad que prácticamente no sumó, No sumó. En términos porcentuales. Claro, Sumó más cantidad de votos, unos 800.000 votos más, pero como la masa del padrón fue mayor aún, en términos porcentuales Javier Milei inclusive quedó debajo de los 30 puntos. Sí. 29,98, ahí de los 30, pero es simbólico también que no haya llegado a los 30 puntos. Muchos analistas, ayer me parecía interesante marcarlo, me decían, a Javier Milei le está pasando algo similar a lo que le pasó a Cristina. Cristina tenía un componente ideológico muy fuerte que le hacía tener un piso alto, 29, 30 puntos. Pero al mismo tiempo un techo bajo. Cristina nunca en el último tiempo superó los 35. Algo similar les puede estar pasando a Milei. Tiene un piso muy alto, con una masa que lo sigue, muy consolidada, y una masa que está segura de Javier Milei, pero una gran parte de la sociedad tiene miedo de lo que puede llegar a ser Javier Milei, Claro. y eso hace que el techo al mismo tiempo sea bajo. Él decía, hay que barajar de nuevo, ¿no? Lo decía en su discurso. Pero eso para buscar asociaciones. Sí. Claro. Javier Milei también tuvo un discurso súper conciliador, Claro. parecía a otro Javier Milei. Parecía era otro, Javier sin Milei duda. de Como que es muy campaña. cambiante, ¿no? Se adapta a la realidad. A ver, sabe que para ser presidente necesita cambiar el discurso, y por más que no le guste y sus asesores le deben haber dicho, Javier, si seguís con el mismo tono con el que viniste a la campaña, de los 35 puntos no vas a pasar. Exacto. Claro. Se prevé que hay muchos votantes de Bullrich, sobre todo, que pueden volcarse a Javier Milei, básicamente por el voto enojo o por el voto miedo al kirchnerismo. Por eso la elección está abierta. La verdad que la elección está abierta, nadie se anima a tirar un resultado, las encuestadoras una vez más le volvieron a errar. Y habrá que ver el 19 de noviembre, cuando vayamos nuevamente a las urnas, ojalá que con una mayor participación electoral todavía. Ahí se van a terminar por definir, pero la realidad es que hoy, 20... Incierto, claro. ahí va. 24, De 24. octubre la elección está abierta. Gonzalo, Lilita Carrió ayer dijo la República y la prosperidad no se negocian, y de esa manera dijo ni uno ni otro. Y la pregunta va en este sentido. Tanto Milei como Massa, ¿a quién tienen que ir a quiénes tienen que recurrir ahora? ¿A los otros dirigentes para que de alguna manera se acerquen a cada uno de ellos, o directamente al electorado, obviando lo que los dirigentes puedan resolver? Es una muy buena pregunta que se planteó desde el domingo a la noche. La realidad es que en la Argentina, por la crisis política y económica que se vive, el electorado no tiene una identificación tan grande con los dirigentes. Bien. Es una realidad que se está viendo en la sociedad ahora. Entonces muchas veces los dirigentes en sí no son tan representativos del electorado. Eso responde a que posiblemente los candidatos tengan que ir directamente al electorado, porque posiblemente lo que el dirigente diga no necesariamente va a ser lo que haga el electorado. Entonces posiblemente vayan directamente al voto individual. Massa lo hará con nuevas medidas económicas. Ayer ya se hablaba de que estaba estaba preparando anuncios en torno al dólar, en torno a medidas sociales. Y dólar tanto como exportador, hizo- ¿no? Dólar exportador. Claro, exactamente, tanto como hizo al principio de la campaña después de las PASO. Y Javier Milei hay que ver también, no debemos olvidarnos que faltan 3 semanas nada más, y acá abre un panorama interesante. Javier Milei fustigó y cargó fuertemente contra Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio. Tiene poco tiempo para recomponer esa relación, y al mismo tiempo estas 3 semanas les pueden jugar a favor a Sergio Massa, para que en estas 3 semanas la economía más o menos se mantenga mal como está, pero más o menos se mantenga así en este mismo nivel. Si el dólar no salta, si la inflación vuelve a ser del 11-12%, como más o menos se prevé, es como que no hay un empeoramiento de la economía, y eso puede hacer percibir una sensación de cierta normalidad, lo digo entre comillas porque la realidad es que no hay normalidad en la economía argentina. Por estas 3 semanas, el corto plazo le puede jugar a favor inclusive al actual ministro de Economía. ¿Cuándo es el próximo debate? El próximo debate... Me mataste. Te maté. Pero- Hay uno, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero no estaba la Hay fecha uno, sí, sí, definida, sí, creo. sí, todavía. sí. ¿Ya estaba Porque definida? Me parece que no estaba Pregunto definida si estaba todavía. definido, Estaba porque creo que definido, hay uno, sí. ¿no? ¿Sí? Hay uno solo, sí. Hay uno que será Y que debe ser la- el fin de semana del 4, por ahí, capaz. en la Universidad de Buenos Aires, el No importa. domingo 12 de noviembre, el domingo Ah, anterior. El domingo domingo 12, previo. el domingo Ajá. antes. Exacto, en la Universidad de Buenos Ahí Aires, está. una semana antes de la elección. Así que ese debate va a estar
para comprarse unos pochoclos. Total, para alquilar balcones va a estar. Aparte son tan diferentes los dos que va a estar fantástico. Más obviamente intenta mantener los precios, ¿no? Y controlar la inflación, como tú decías, dentro de lo que es este desastre de la economía argentina. YPF subió un 3% igual los combustibles el lunes. Sí, subió 3%, ya el resto de las petroleras habían subido el viernes. También es lógico, es difícil no aumentar los precios. Había habido un congelamiento hasta las elecciones, recordemos cuando fueron las PASO, hubo un aumento fuerte y después se negoció congelar hasta octubre, básicamente hasta este domingo. Hay pequeñas remarcaciones, se vio mucho también durante el fin de semana, sobre todo supermercados que prácticamente no tenían productos a disposición porque mucha gente se estoqueó entre el jueves y viernes por temor a un salto en el dólar, un salto devaluatorio que impactara fuertemente la inflación. Ayer mismo a mí me pasó, les digo, fui a un supermercado acá a 2 cuadras de mi casa y casi no había aguas. Me sorprendió, las marcas más conocidas del agua no había, están las góndolas totalmente vacías. Hubo un intento de estoquearse el fin de semana, extraño la verdad, extraño, no había tampoco un temor muy generalizado, pero sí eso marca también la tensión y la percepción de la calle sobre la política y la situación económica acá en Argentina. Bien, Gonzalo, gracias por este aporte. ¿Cuántas horas trabajaste el domingo? Trabajé bastante, no solo el domingo, ya no me acuerdo cuándo fue la última semana, el último día que más o menos pudimos... Bueno, ya te habías tomado unas vacaciones, El habías último tenido día vacaciones. libre cuando fue no sabe. Sí. Y bueno, y ahora vas a tener que esperar para, no sé, después del 20, Después de las 22 de noviembre, porque los días posteriores a las elecciones son, capaz que estás después del 10 de diciembre, ¿no? Te iba a Sí, decir. por ahí ahora los primeros días de noviembre, cuando más o menos hará todo. Por ahí los voy a visitar unos días. Dale, Ya, te perfecto. esperamos Con un chivito. acá y esperamos tu análisis de esta mesa. Muchas gracias por este aporte, es un placer recibirte como siempre. Un placer para mí, que tengan una buena semana. Igual. Chau, chau, igualmente.